Bienvenidos a un nuevo episodio de Endeudados con Libros. Yo soy Arcy, su anfitriona, y hoy les voy a hablar de otro libro con el que me endeudé. Ya ha pasado un rato desde que subí video y desde que grabé episodio, pero déjenme les cuento, pasaron unas cuantas cositas. Número 1, estrés escolar. Justo después de subir el último episodio empezaron la temporada final del semestre, empezó el estrés académico. Entonces no me dio tiempo para grabar ni para terminar el libro del que vamos a hablar hoy. Y número 2, estuve como un mes con tos porque me dio bronquitis, entonces todo mal. Pero por fin ya estamos aquí para grabar otro episodio y hablar de otro libro. Y como ya sabrán por el título del episodio, hoy vamos a hablar de otro de los libros de la saga de los Juegos del Hambre, que si recuerdan, en el primer episodio de este canal les dije que tal vez a lo mejor iba a ser un episodio de cada uno de los libros de la saga. Bueno, la realidad es que solo haré este episodio de este libro y ya, porque está muy repetitivo. Y creo que con este último libro del que voy a hablar se resume todo perfectamente. En especial en este episodio voy a hacer una comparativa entre Haymitch y Katniss, porque este libro trata sobre los juegos de Haymitch Abernathy, personaje al que no sé si ustedes quieran, pero yo sí quiero mucho, y tenía muchísima curiosidad de conocer cómo habían sido sus Juegos del Hambre. Entonces, antes de comenzar, super alerta de spoilers, ya saben, de este libro sí es una alerta de spoilers tremenda porque no hay película. Tengo entendido la película va a salir pronto, entonces alerta de spoilers. Así que, bueno, vamos a comenzar. Paréntesis. Si se escucha un ventilador de fondo, es que está haciendo demasiado calor. Al menos aquí donde estoy grabando no hay ventanas. Y se concentra el calor después de todo el día de solazo. Entonces, si escuchan el ventilador, es por eso. Y si llegan a escuchar más ruidos, es normal, es lo de diario en estos episodios. Así que ahora sí, vamos a comenzar. El terror de los vasallajes. Ok, esta sección va a ser pequeña, relativamente, porque solo voy a decir qué pasó y de qué trató cada vasallaje. No voy a hacer mucho hincapié. En el segundo y el tercer vasallaje voy a leer el fragmento de cuando se anunciaron. Pero recordemos de qué se trata el vasallaje de los 25. Es donde se hace un tributo u honor a los primeros tributos de los Juegos del Hambre. Entonces, cada 25 años se celebran unos juegos con algo distinto, ¿no? Así que vamos a pasar a qué pasó en el primer vasallaje. En este primer vasallaje, cada distrito eligió sus tributos. Simplemente horroroso. Imagínate que tu vecina nomás por despecho te nomina los juegos y tú no hiciste nada, ¿no? Nomás estabas tranquilo. Pero en este primer vasallaje se implementan unas cositas muy importantes que vamos a ver en todas las películas y que vamos a ver en todos los libros. Entonces, punto número 1. Nace la frase que la suerte siempre esté de su lado. Muy importante, por primera vez lo dice la doctora Gould, personaje muy importante también en el libro de Snow. Punto número 2, el desfile de tributos se hace en cuadrigas por primera vez. De esto no hay mucha explicación, así que voy a pasar al siguiente. Punto número 3 y último de este primer vasallaje, la cornucopia hace su debut. ¿Qué es la cornucopia? Es como este almacén donde está todo el armamento, provisiones, comida, medicamentos, hay de todo para que puedan sobrevivir. Teniendo esto en cuenta, pues ya podemos pasar a los siguientes dos, que son muchísimo más cortitos que este primero. ¿Qué pasa en el segundo vasallaje? En este segundo vasallaje, la situación es
el doble de tributos son enviados a la arena. O sea, si el anterior estaba terrible, este está peor. Aquí tampoco hay mucha explicación, más que la mayoría de los tributos eran niños menores de 12 años, y solo poquitos, que eran los profesionales y 3 del distrito 12, junto con Haymitch, eran de 16 años. Voy a pasar a leerles el fragmento de cuando se anunció este vasallaje. Y ahora, en honor a nuestro segundo vasallaje de los 25, respetaremos los deseos de los que lo arriesgaron todo para traer la paz a nuestra gran nación. Se inclina, selecciona con cuidado el sobre marcado con un número 50 y lee la tarjeta del interior. El 50º aniversario, como recordatorio de que 2 rebeldes murieron por cada ciudadano del Capitolio, cada distrito tendrá que enviar el doble de tributos a los Juegos del Hambre, 2 hembras y 2 varones. Con este desagravio doble, recordamos que la verdadera fuerza no reside en la unión de muchos, sino en la virtud. Así de tétrico está, me dio rabia leerlo. Así que pasemos a qué pasó en el tercer vasallaje y los últimos Juegos del Hambre, recordemos. La situación en este tercer vasallaje es: los tributos son elegidos del grupo de los vencedores. Aquí sabemos claramente que fue estrategia de Snow para deshacerse de Katniss, pero parece que todo dio un giro de tuerca tremendo y le salió el tiro por la culata a Snow. Así que voy a pasar a leer el fragmento de cuando se anunció ese tercer vasallaje. Este fragmento lo pueden encontrar directamente en el libro En Llamas de los Juegos del Hambre. Así que voy a leer. Y ahora llegamos a nuestro tercer vasallaje de los 25, dice el presidente. El niño de blanco da un paso adelante y sostiene en alto la caja mientras Snow la abre. Vemos las ordenadas filas de sobres amarillentos en vertical. Quien diseñó el sistema de vasallaje se había preparado para varios siglos de los Juegos del Hambre. El presidente extrae un sobre marcado claramente con un 75, mete el dedo bajo la solapa y saca un cuadradito de papel. Sin vacilación, lee. En el 75 aniversario, como recordatorio a los rebeldes de que ni siquiera sus miembros más fuertes son rivales ante el poder del Capitolio, los tributos elegidos saldrán del grupo de los vencedores. No sé si se notó que en el fragmento anterior todavía era mucho más diplomático, como con palabras más bonitas, y después ya en el siguiente fue como, ya me hartaron, van a salir del grupo de los vencedores. Se nota el odio. Pero, como les dije, esta sección no iba a tener muchísima más explicación, así que, teniendo esto en cuenta, vamos a pasar a la siguiente sección. Paralelismos entre la vida de Haymitch y Katniss. Yo al inicio de este episodio mencioné que este iba a ser el último episodio, valga la redundancia, que iba a ser acerca de la saga de los Juegos del Hambre, porque se repetía mucho. En esta sección van a escuchar el por qué se repite tanto. Entonces, ¿por qué se repite tanto? Mientras estaba leyendo este libro me di cuenta, te lo dicen al inicio del libro, que la vida de Haymitch y la de Katniss fue muy similar. No digo igual, porque sucedieron ciertas cositas y hubo tiempos diferentes, pero vamos a comenzar con esa comparativa o ese paralelismo del que les he estado comentando. Número 1, ambos tienen hermanos menores. Haymitch tiene un hermano menor llamado Sid de 9 años, Katniss tiene a Prim de 12 años. Y su único objetivo es buscar proteger a sus hermanos menores, nada más. Punto número 2, los padres de ambos fallecieron en las minas. Solo que aquí sí hay una diferencia. Haymitch sí era muy unido a su madre y Katniss no. Así que la muerte del padre de Haymitch no marcó mucha diferencia, pero la muerte del padre de Katniss
sí marcó mucha diferencia en su vida. Punto número 3. Ninguno de los dos fue elegido como tributo inicialmente. Haymitch fue elegido como tributo por castigo, porque golpeó a un agente de la paz el mero día de la cosecha. Y Katniss se ofreció en lugar de Prim. Punto número 4. Ambos se sienten obligados a cuidar de los más pequeños, más que nada por el recuerdo de sus hermanos menores. Punto número 5. Los dos son empujados por Plutarch Heavensbee para ser el rostro de la revolución, o sea, el sinsajo. Plutarch lo intenta con Haymitch en muchas formas antes de que entre a los juegos. En cambio, con Katniss no lo intenta tanto. De hecho, empieza a implementar como ese plan de que Katniss sea el rostro de la revolución después de que Katniss rompe la arena. Y justo vamos a pasar a ese siguiente punto. Punto número 6, el sabotaje a la arena. El plan de Haymitch, junto con el de Plutarch, era entrar a la arena en cuanto empezaran los juegos y romperla para que se acabaran esos juegos y nadie más tuviese que morir. El plan era arruinar el sistema eléctrico de la arena, lo que mantenía viva la arena. Sin embargo, no se logra, no pasa nada, o sea, pasa el plan y en realidad nunca se rompe la arena, ¿no? En cambio, Katniss sí logra romper la arena, pero no era su objetivo. Lo hizo por despecho, por enojo, por rabia. Punto número 7, también con respecto a la arena. Ambos vagan solos en cuanto empiezan los juegos. Haymitch sale corriendo, al igual que Katniss lo hace. Y ambos van como evitando el peligro y van buscando agua y refugio. Como pueden ver, como habrán escuchado, es la misma vida. Es muy similar, solo por ciertas cosas cambian. Pero en realidad es lo mismo. No hay nada más que decir de esta sección. Aunque explicaré un poco más acerca de esta similitud de historias, porque hay muchas otras cosas, ¿no? Así que vamos a pasar a la siguiente sección. Todas las historias convergen en una sola. En esta sección voy a explicar cómo todas las historias de todos los personajes convergen en una sola. La historia de Haymitch es un punto intermedio entre la historia de Snow y la de Katniss. Así que les digo que en este libro, El amanecer de la cosecha, se une todo. Como que ahí termina de explicar todo lo que tal vez no nos explicaron en la trilogía de Katniss o en el libro de Snow. Ahora, antes de empezar, ¿recuerdan del primer episodio que yo tenía la teoría de que Katniss era pariente de Lucy Gray y de la bandada? Pues resulta que estaba en lo correcto, estaba en todo lo correcto. Así que vamos explicando eso. El primer punto, Haymitch sale con una chica llamada Lenore Dove. Esta chica es parte de la bandada y es pariente de Lucy Gray. No se nos explica cuál es su parentesco exactamente, pero creo que es su tía. Punto número 2. Además, Burdock Everdeen, el papá de Katniss, es primo de Lenore Dove, por lo que sí, están emparentadas Lucy Gray y Katniss. Aún no tengo la menor idea de cómo, pero están emparentadas, ¿ok? Punto número 3. Haymitch es amigo cercano o mejor amigo de Burdock y de Astrid, que son los papás de Katniss exactamente. Número 4. Max, Wiress y Beetee eran mentores de Haymitch y los novatos, después compañeros de arena de Katniss y Peeta en el vasallaje número 75. Es el segundo vasallaje, perdón.
pero son los juegos número 75. Siguiente, porque ya perdí la cuenta. Effie Trinket comienza como estilista y anfitriona del 12 en los juegos de Haymitch. Y después de que Haymitch ganara los juegos. Ya de ahí, Effie es quien es la anfitriona del 12 y es estilista hasta los juegos de Katniss. Siguiente punto, muy importante. Maisie Lee Donner era amiga cercana de la madre de Katniss y fue compañera de juegos de Haymitch, pero ella es la primera portadora del pin del sinsajo, mismo pin que le da la sobrina de Maisie Lee, Match, a Katniss. Es decir, Katniss era amiga de la sobrina de Maisie Lee Donner. Cabe aclarar que Maisie Lee Donner tenía una hermana gemela. No me acuerdo cómo se llamaba la hermana gemela, pero ella es la primera portadora del pin del sinsajo. Último punto, y también muy importante, los 4 vencedores del Distrito 12 fueron puntos de quiebre muy graves en el presidente Snow. Claro, pues los siguientes 3 le recordaban un montón a Lucy Gray, ¿no? Entonces, aquí termina esta sección. Si hay más puntos que ustedes hayan encontrado en los libros o que digan, oye, te faltó esto, pueden dejármelo en los comentarios. Y en algún otro episodio hacemos un paréntesis en el libro que estemos hablando y retomamos esos puntos, ¿no? Así que vamos a pasar a la siguiente sección, porque en esta siguiente sección voy a analizar un poquito esta repetición de historias y de situaciones y el por qué no voy a hacer más episodios acerca de estos libros. Repetición en la historia y extras. Muy bien, en esta última sección voy a retomar todo lo que ya les he estado comentando desde que empecé el episodio. Y desde que comencé a leer este libro me di cuenta que la única diferencia entre Haymitch y Katniss es el final, nada más. Les digo que literalmente Susan Collins hizo copy-paste entre Haymitch y Katniss, lo cual fue un poco decepcionante. Pero siento que la historia de Katniss está un poquito más relajada que la historia de Haymitch. Y les voy a decir por qué. Katniss llega a experimentar 4 muertes muy marcadas. Número 1, la de su padre Burdock. Después la de Cinna, su estilista. La de Rue y la de Prim. Tratando de hacer memoria, no recuerdo que haya más. Como más puntos de quiebre en el personaje. En cambio, en Haymitch sí hay varios. Haymitch llega a experimentar la muerte de todos sus compañeros de distrito y la de sus aliados, que les digo, la mayoría eran niños menores de 10 años. También regresa a su casa y experimenta la muerte de su madre, su hermano y su novia. O sea, en cuanto Haymitch regresa al distrito 12, se queda solo. Así. Y también se repite mucho la misma actitud de valentía y atrevimiento como sinvergüenza en todos los vencedores del 12. Incluso el volver a poner que Haymitch pudo haber sido la cara de la rebelión siendo tan jóvenes y casualmente del mismo barrio, creo que ya ahí se pierde un poco la originalidad, ¿no? Bueno, que nada es original, pero no estamos hablando de ese tema. Otra cosa que se repite en todos los libros, esto sí, todos los libros, el factor de los amantes trágicos. Si bien en el libro de Katniss, como fueron los primeros, se nos hace
podría decir que común, normal, pero ya volverlo a leer en dos precuelas. El factor de que son amantes trágicos y que no pueden estar juntos es cansado. Y no solo en las parejas principales, se repite en creo que 2 más, si no recuerdo. Pero pues no voy a agregar más a este punto porque creo que es demasiado obvio y para no darles tantos spoilers. Y como último, este punto me gusta porque el único personaje sano o con una demencia sana, por así decirlo, es Plutarch Heavensbee, porque está loco por las razones correctas. Es un doble agente, así lo veo yo, es un doble agente que hizo bien su trabajo. Buscar la cara de la rebelión y comenzar la rebelión. Fue el único personaje que dije, oye, hizo bien su chamba. Así que, pues nada. Bueno, hemos llegado al final de este episodio, así que toca dar mi opinión acerca de este libro y acerca de la saga en general. Partamos de este libro en específico. Me agradó que se nos haya contado la historia de Haymitch, pues es el segundo vencedor vivo del Distrito 12. Al menos, creo que es el... Si quitamos a Lucy Gray, ¿no? De la historia, vendría siendo el primero. Entonces siento que fue una buena adición a la historia. Creo que estuvo muy bien. Solo que sí estuvo bastante decepcionante ver tantas repeticiones en este libro. Pero creo que era de esperarse después de 4 libros y creo que la escritora se quedó sin recursos para este libro. Recuerdo que a los 12 años vi las películas de los Juegos del Hambre y quedé fascinada, ¿no? Wow. Pero en aquel entonces no entendía como muy bien de qué se trataba todo. Ya hasta que tenía 22 y empecé a leer los libros, pues ya me quedó muchísimo más claro de qué se trataban estos libros, que era toda esta distopía semiapocalíptica, ¿no? Y que después creo que transportas lo que pasa en los libros a lo que pasa en el mundo en realidad, ¿no? Lo cual pega un poco más. Pero volviendo, es un poco decepcionante ver tantas repeticiones. Y de pronto ver en los últimos 2 libros cosas como un poco exageradas para chicos de 17, 18 años. También me hizo llorar mucho. Les digo, esta historia está un poquito más ruda, más cruel. Y creo que si enumeramos cuál libro de toda esta saga me hizo llorar más, pondría primero y después el de Sinsajo, en el momento en el que el gato de Prim, que no me acuerdo cómo se llama, el gato de Prim se regresa desde el distrito 13 hasta el 12 buscando a su dueña y pues al llegar no está. Recuerdo haber leído ese pedazo a las 3 de la madrugada y yo lloré y mi gato viéndome así de, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Y yo abrazando a mi gato así de, no. Pero bueno, no es el caso. En general esta saga me gustó, sí. Recomendable para entretenerse, sí. Se le puede sacar mucho más jugo. Creo que... no lo sé. Ya sería cosa de cada quien. Pero en realidad es que me gustaron mucho los libros. Son recomendables para entretenerse. Esa sería toda mi opinión acerca de la saga de estos libros. Así que vamos con la recomendación de este episodio. En el episodio pasado no les recomendé un libro como tal, sino un webtoon, porque estábamos en épocas de San Valentín. Así que voy a recomendar un libro así de cruel, de rudo como esta historia. Y el libro es El Señor de las Moscas, de William Golding. No les voy a
comentar mucho para que no se spoileen ni nada, pero es un libro tremendo e impresionante en cuestiones de tema de poder. Creo que ese libro tiene muchísimo más jugo que sacarle. Espero pronto hacer un episodio de ese libro. También quiero releerlo porque en el tiempo en el que lo leí estaba también en finales de la escuela, entonces como que no le puse mucha atención. Pero bueno, eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias por escuchar hasta el final del episodio. No olviden darle like, comentar, compartir, suscribirse, también activar la campanita de notificaciones, porque ya estoy de vacaciones y espero poder actualizar un poco más, ya que se terminó otro libro. Spoiler, es el del Mago de Oz. Y espero hacer un episodio pronto. Así que nos vemos en el próximo episodio con más deudas literarias. ¡Chao!